El tema de esta mañana se llama figuras de la palabra de Dios. Y el tema de las figuras en la Biblia es un tema ampliamente a lo largo de toda la Escritura. Y ha sido hecho de esa manera porque es una forma como Dios se comunica con nosotros, de una forma más simple. Esa es la realidad. Entonces le pone semejanza de cosas de nuestro diario vivir a muchas cosas de carácter espiritual para que nosotros podamos comprenderlas mejor. Cuando vemos al ministerio de Jesús, hay alrededor, no me acuerdo, 20 y pico de parábolas y todas están basadas en figuras. O sea, todo está basado en el pastor y las ovejas, el sembrador y el que, ¿cómo se llama? Y sus siembras, el buscador de perlas. Todos son aspectos de la vida diaria, pero que al mismo tiempo expresan una verdad espiritual a través de ella. Y Jesús usaba solamente este tipo de enseñanza, pues lógicamente ya se imagina la teología que manejaba, no la hubiéramos entendido. El apóstol Pablo es un contraste. El apóstol Pablo es muy directo y es sumamente teológico. Es el más teológico de todos. También Juan tiene un cierto grado de elevación en lo que enseña. Y ahí los demás, Mateo usa mucho el tema de las parábolas también. Es una manera de expresar una verdad que Dios nos quiere enseñar. Y vamos a estudiar algunas figuras que expresan lo que es la palabra de Dios. Es una manera más sencilla que entendamos la profundidad que tiene la palabra para nuestra vida, a través de cosas sencillas. Sabemos que el alimento que nos nutre espiritualmente es la palabra, y es la luz que alumbra nuestro caminar y se nos presenta en muchas formas de comprenderla. O sea, la palabra es el alimento que nos hace crecer. Por eso quiero empezar con ese pasaje. Está en Hebreos capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo, aunque muchos dicen que no está clara la autoría de esta epístola, pero todo el estilo, la profundización, y hay una razón por la cual él no se presente a sí mismo, y es por el hecho de que era orientada a los hebreos. Por eso se llama epístola a los hebreos, que habían prácticamente crecido dentro del conocimiento ya miles de años de las verdades de Dios. Entonces podía hablarles con propiedad de cosas que a otros, como los corintios, como los romanos, no podían tratarlo de esa manera. O sea, esos son aspectos que nos llevan a comprender. Y en el capítulo 5, él empieza un pasaje en el verso 11 que nos ilustra mucho acerca de la importancia de la palabra en nuestra vida. Empieza con una expresión que ya nos habla en los primeros 4 capítulos, donde ya empieza a introducir lo que le llamamos la profundidad de la palabra de Dios. Eso es lo que trae ahí. Y por eso dice, acerca de eso, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Una de las cosas que debemos entender es que la palabra tiene muchísimas cosas y tiene muchas difíciles de explicar. Yo creo que ahorita con el estudio de Apocalipsis, ustedes han visto la forma como construye este libro, pero también Dios es tan bueno que profundizando vamos entendiendo las verdades principales. Yo creo que a donde vamos ahorita nadie se ha perdido. Hemos entendido perfectamente cada parte, la adoración, los seres vivientes, los ancianos, todo. Tal vez cosas que antes, tal vez alguien había leído ya el libro, no lo había pasado, pues, porque esa es la realidad. Ahorita vamos despacio, pero vamos entrando en la profundidad de cada tipo de explicación que la palabra nos da. Y quiero comentar que, entre paréntesis, para ese estudio yo llevo a la par varios autores que me están sirviendo de refuerzo para ciertos materiales también. Ahora, como la palabra es así, por eso el apóstol dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, yo me acuerdo cuando era niño, mis hermanos hablaban del álgebra y hablaban
y a mí me daba cosa, decía yo, y cuando a mí me toque eso. O sea, yo me acuerdo que cuando a uno le compraban su álgebra de Baldor, era una cosa tremenda, estaba en chino, es cierto, ¿no? Pero qué bonito cuando uno le iba agarrando el teje y maneje a las ecuaciones de primero, de segundo, de tercer grado, la correlación, cosas que después me sirvieron mucho en la universidad para muchas cosas. Incluso yo fui catedrático de matemáticas en la universidad. Ahora, son cosas difíciles de explicar, pero no imposibles de entender. Cuando el apóstol dice, hay mucho que decir y es difícil de explicar, no se refiere a que son cosas que estén cerradas, que Dios las sabe, las puso ahí, pero no se las explica nada. No, fíjese lo que viene en contraste con eso. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí quiero tocar un punto que es muy duro, pero es una realidad de más de 40 años de ministerio, no solo en Guatemala, que yo sigo viendo. Y es que la iglesia está, perdónenme, llena de tardos para oír. No sé si me explico lo que quiero decir. Un comentarista enseñaba algo muy interesante. Decía, las iglesias son como un teatro. Y es cierto, miren cómo estamos, donde hay alguien que está disertando o a una obra que está siendo presentado y todos los demás son observadores. Pero lamentablemente la iglesia se ha quedado solo con eso, en la gran mayoría. Claro, hay mucha gente que sale de aquí recargada y gente que está trabajando pues, en muchas formas en las cosas de Dios. Acabamos de terminar un mensaje que nos explica que no es el mensaje de llevar la palabra no solo para pastores ni evangelistas, es para todo cristiano. Entonces aquí el apóstol señala el problema de que os habéis hecho, y a mí me llama la atención esa expresión, os habéis hecho tardos para oír. Mire, le hago una pregunta, no me la conteste. ¿Cuántas veces empezamos a leer la Biblia en enero y allá por febrero ya se nos agarró la tarde, ya nos cansamos, ya nos seguimos? ¿Es cierto o no es cierto? Y le digo, entonces va pasando el tiempo y nos hacemos tardos para oír. ¿Me entiende? No creamos una disciplina. Y aquí el apóstol lo que está diciendo es: tengo tanto que decir y es difícil de explicar. Ustedes se han hecho tardos para oír. Y como le digo, es una realidad escrita hace 2000 años, pero que sigue subsistiendo en la iglesia al día de hoy. Y todavía yo diría que nosotros en Latinoamérica tenemos todavía un poquito más de evidencia en la iglesia. Hay regiones en el mundo, en Europa, donde la iglesia casi está muerta ya. Es triste. Yo me comunico mucho con varios pastores en Europa, uno de ellos especialmente, que es el hermano Mike, que conozco hace muchos años. Él es pastor de una iglesia en Sevilla, en España, y por el contacto que he tenido con muchos pastores a través de Remar, es una lucha. Nosotros no tenemos esa lucha que tienen en Europa contra el tema del cristianismo. No digamos si nos movemos hacia el Medio Oriente, y ahí la cosa se pone más colorada, y hacia África igual, y hacia Asia igual. O sea, todavía nosotros somos más privilegiados. Sin embargo, sí tenemos la problemática que mucha gente en el mundo, muchos millones de cristianos son tardos para oír, se han hecho tardos para escuchar. Por eso no hay crecimiento. Fíjense, vamos, ya no es introducción, es solo introducción. Veamos el pasaje. De esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y oiga esto: porque debiendo ser ya maestros, o sea, si lo ponemos en términos de tiempo, yo no sé, todavía alguien ha de haber oído, había un concepto de la universidad antes, en general, que le llamaban a los alumnos canguro. No sé si alguno oyó eso alguna vez.
Eran aquellos que empezaban este año en Derecho, no les gustaba, al otro semestre se iban a Ingeniería, no le atinaban, después se iban a Psicología, o sea, se llamaban canguros, porque nunca sacaban ninguna carrera, brincaban de una a otra. Y si les preguntaban, mire usted cuánto hace que esté en la universidad, 20 años, ¿no? ¿Y en qué semestre está? Como en el cuarto. O sea, eso es esto. Dice, debiendo ser ya maestros. O sea, han estado oyendo tanto tiempo que ya deberían de ser maestros. Es lo que está diciendo el apóstol. Y dice, después de tanto tiempo, o sea, ni siquiera sabemos cuánto tiempo había pasado, pero hay un detalle acá. Esta epístola es a los hebreos. Está hablando de aquellos que tenían miles de años de tener la palabra de Dios. Mientras que esto no se lo dice a los romanos, ni se lo dice a los corintios. Para ellos era novedoso el evangelio. Era algo que acababa de llegar a sus vidas. Pero aquí está hablando con personas que iban a la sinagoga, que toda la generación habían estado en la sinagoga y habían crecido oyendo la palabra de Dios desde chiquitos. Entonces, por eso dice, pasado tanto tiempo, debieran de ser maestros, pero ahora, dice, fíjese bien, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Quiero explicar esto. Fíjese que ya hablar de rudimento es hablar de algo muy inicial, de algo con lo que empezamos, ¿sabes? Pero aquí le añade una cacofonía gramatical cuando dice los primeros rudimentos. O sea, ni siquiera son solo los rudimentos, sino son los primeros. En otras palabras, si lo ponemos en un entendimiento fácil, tengo que volver a los trocitos y plasticina de cuando estaban en la parte de entrar primero, para poder otra vez empezar. O sea, y este problema lo tenemos y se refleja de una manera tremenda en la iglesia en general, en el mundo. Hay muchos líderes que se han torcido y las congregaciones no se dan cuenta. Las congregaciones lo siguen como corderitos. ¿Es cierto, no? Mire, para mí, la iglesia más interesante que yo encuentro en el Nuevo Testamento, ¿sabe cuál era? Era una iglesia que llegaba Pablo. Imagínense que yo le dijera al otro domingo a estar con nosotros predicando aquí el hermano Pablo. Ahora, imagínense eso. Y dice que se iban a su casa a escudriñar las escrituras para ver si era correcto lo que él les estaba enseñando. Esa es la iglesia madura. ¿Me entienden? Esa es la iglesia madura. Tenemos iglesias que se han vuelto fotocopia de los líderes y que si el líder lo dice ya casi que es palabra de Dios. ¿Es cierto lo que digo? Eso es terrible. Eso es terrible porque una falla de parte del liderazgo y ahí va a entrar la congregación. Entonces aquí dice, tengo que enseñarles otra vez los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y todavía le añade, y habéis llegado a ser tales. Imagínense, aquí vamos a usar una alegoría para explicar eso. Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto cualquiera de nosotros lo entendemos. O sea, fuimos hijos, hemos sido papás, hemos sido abuelos, muchos ya. Entonces sabemos que al chiquito se le da lechita. Es más, oye, antes era, bueno, la leche materna es lo mejor, pero antes hay una serie de leches dependiendo la edad, dependiendo muchas cosas. O sea que ni la leche es la misma. Ahora, leche es el bebé, ¿correcto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, Jonathan a su edad solo tomara leche nada más y nada más? ¿Podría estar así como está? No. O sea, por eso dice, se han vuelto tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, y aquí hablo de otro efecto
dentro de la iglesia. Lo hemos platicado en las reuniones de ministros. Y es el problema de ministerios que solo le dan leche a la gente. Y es cierto lo que estoy diciendo. O sea, solo leche. ¿Por qué? Porque el día que dan alimento sólido, ya la gente no entiende. ¿Es correcto lo que digo? No entiende. Es como que a un muchachito de primer grado lo vayamos a meter a primero básico y están estudiando matemáticas. No va a entender. Y eso es lo que aquí el apóstol sigue insistiendo. Miren, hay mucho que explicar, hay muchas cosas difíciles. Pero ustedes se han hecho datos para oír. Ya debieran de ser maestros, o sea, deben estar graduados por tiempo. Pero hay que enseñarles los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y fíjense que no lo voy a leer hoy, pero aquí lo habla de los rudimentos, la doctrina de los bautismos. Solo con eso mucha gente no sabe qué son los bautismos. No estoy hablando de un bautismo, estoy hablando de bautismos, porque así lo dice la palabra. Está el bautismo en el Espíritu, el bautismo en agua, el bautismo en la iglesia. ¿Sí? Imagínense. Y habla, dice, del arrepentimiento de las obras muertas. O sea que son como, se puede decir en trocitos y plasticina cuando entendemos y venimos a los caminos del Señor. Porque una de las cosas más maravillosas que nos ha pasado en la vida es que Dios nos haya permitido conocer y entender la palabra. ¿Cuánta gente pasa de noche con cosas aún sencillas de la palabra? Ahora dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche, esto es una consecuencia, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Esta es otra alegoría que utiliza, y no la utiliza solo aquí, en varias partes utiliza la palabra la niñez. ¿Por qué? Porque lógicamente el niño es dependiente. El niño está creciendo, se está desarrollando. Es perfectamente normal su capacidad de acuerdo con su edad. Lo que no es natural es cuando ya creció, pero no desarrolló. Mire, ya tiene una su amiguita por ahí que conocimos hace unos años, una niña muy especial. Ella es una niña de 6, 7 años, pero tiene 30 y pico de edad, o 40 ya. Le digo, ese es ese punto, ¿me entiende? Y eso es a lo que se está refiriendo aquí, cuando dice que todo el que participe en la leche es inexperto en la palabra, no la sabe manejar, no sabe cómo usarla, y dice, porque es niño, o sea, no ha crecido. Mi pastor se ponía bravo, decía, no es niño, no es nada, porque ya había crecido con tantos años de edad. Y dice, verso 14, el alimento sólido. Nótese que nos va presentando contraste, leche y alimento sólido. Y la leche es para el niño y el alimento sólido es para el que está desarrollándose. Entonces dice, yo tengo alimento sólido, pero como ustedes se han hecho tantos, tengo que volverles a dar leche. ¿Y qué es leche? Son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice, ¿cómo lo va a explicar? Y dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mire, esta palabra es increíble. Dentro del curso que yo doy, en la madurez de los modelos, es una cosa interesantísima. Yo enseño una metodología que se estima que tarda 8 años en madurar un modelo, para que tengamos una idea. Por eso, cuando a mí me tocó, ahorita ya no estoy haciendo trabajo de asesoría a esto, pero cuando lo hacía y le presentaba estos modelos a una junta directiva, y una vez les decía, este modelo va a tardarse tantos años en madurar. O sea, son cosas que llevan un proceso. Y la vida cristiana es así. Es una maduración. Es un proceso que va creciendo hasta alcanzar la madurez. El cristiano ya con madurez tiene una característica que presenta aquí el apóstol interesantísima. Sigo leyendo. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, oiga bien esta
palabra, por el uso, tiene los sentidos ejercitados. Mire, yo miro casos como yo. Usted viera lo que este muchachito levanta. Yo ni siquiera puedo mover uno de los discos que él mueve. Ahora, ese ejercicio, ese uso y ejercicio es lo que va dando resultados en todo. No me veo mi pachita de agua. O sea, todas las cosas en la vida son así. O sea, yo me acuerdo cuando yo llegué a correr 42 kilómetros, yo no salía a la calle y dije, voy a correr 42. Pasaron años para llegar aquí. Me acuerdo la primera vez que llegué a 21. Ya era una emoción, hasta ahí llegué. No, de ahí me fui para los 42. Y después de la primera ya quise la segunda y la tercera y la cuarta carrera. Pero son procesos. Y eso es a lo que se refiere Pablo, solo que ahora lo trae en el contexto de la palabra de Dios y de la madurez espiritual y lo aplica a nuestra vida. Dice, dice los que han alcanzado madurez, para los que ponen luz. O sea, el uso y el uso y el uso y el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea que ese es el examen de graduación. ¿Sabía eso? Cuando usted es una persona que está ejercitada para discernir lo que es bueno y lo que es malo, usted está alcanzando madurez. ¿Y cómo se hace eso? A través del alimento sólido, del proceso de que ahora usted ya puede entender muchas cosas y difíciles de explicar. Vemos cómo amarra todo el círculo aquí el apóstol. Ahora, resumimos. Ese hecho datos para oír. Hay un pasaje que está en Nehemías, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Yo se lo voy a leer nada más, es el verso 8. Una de las cosas primeras que había que restaurar en Israel después de la cautividad babilónica no era solo construir el templo. Y el templo se llevaba 20 años en reconstruirlo. Fue en el libro de Esdras. Y Nehemías regresó a reconstruir los muros de Jerusalén. A eso regresó. Pero esa es la parte física, la externa. Lo que él regresó a reconstruir junto con Esdras, el que vino con el primer grupo, fue la vida espiritual de los israelitas. Esa era la profundidad que le estaban estableciendo. Y no se podía si antes no enseñaban la palabra de Dios. Este pasaje de Nehemías 8 es muy lindo. Se reunió todo el pueblo cuando ya se había hecho muros, etcétera, ya estaba con la capacidad instalada, ya estaban listos y reúnen a todo el pueblo y se pasan todo el día enseñando la palabra de Dios. ¿Se puede imaginar? A veces nos quejamos de un mensaje de 1 hora, todo el día oyendo la palabra de Dios. Pero oiga la actitud de la gente, eso es lo que quiero llamarle la atención. Dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Eso es muy importante también. También hay otra tendencia en la iglesia que es un error. Entre más difícil sea el mensaje, yo no lo entienda. Ahora, ¿qué mensaje? ¿Para qué me sirve, pues? ¿Me entiende? Todo eso le ha pasado. Gente que no se preocupe cuestionar lo que le enseñan, sino van como corderos detrás. Otros que todo es, si se pasa un poco ya es muy profundo, ya no lo oigo. O sea, todo lo que le estoy diciendo. Ahora, dice que leían el libro de la ley de Dios claramente, pero oigan la contraparte, por favor, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mire, yo amo esta expresión. El maestro puede ser, mire, usted puede tener allá a Jesús enseñándole en la mañana
el apóstol Pablo en la tarde, que si no estamos poniendo el sentido, al final vamos a decir, ay, qué lindo, pero no entendí. ¿Es cierto lo que digo? Dice tú, con un pasajito ya sacamos todos los problemas de por qué la palabra de Dios es tan importante. Amén. O sea, simplemente si no se pone todo el sentido, no se entiende la palabra. Así de sencillo. Y le digo, hay gente que ni la lee, no digo con ya rutinariamente, pero hay otros que sí la leen, pero al tiempo que están haciendo otra cosa. Entonces no entienden. O evitan aquellos libros que son muy complejos. Y le digo, claro, yo no le voy a poner a alguien que se convirtió hace un mes a estudiar Apocalipsis. Ese es un error. O meterlo a Ezequiel, porque Ezequiel tiene partes más complicadas que Apocalipsis. Y Jeremías también. Daniel mismo, los últimos capítulos no son precisamente sencillos de manejar. Pero ¿qué sucede? Que lógicamente, conforme va creciendo, van alcanzando la madurez y tienen los sentidos, el uso de los sentidos lo tienen ejercitados, lógicamente van a poner más facilidad en entender las cosas difíciles de explicar. ¿Entienden cómo lo amarramos todo? Es una enseñanza como cualquier cosa en la vida. O sea, antes de mi tiempo llegar a una licenciatura era lo máximo. Ya después, si no tenía maestría, ya se había quedado atrás. Ya después, si no tenía posgrado, se había quedado atrás. Si no habían especializaciones. O sea, esto ha ido creciendo en demanda, en todas las profesiones y en todas las carreras. ¿Y el Evangelio dónde lo dejamos? En el Evangelio seguimos en trocitos y plasticina. Seguimos con los dibujitos y los ¿cómo se llama? Los cuadernitos de pintar. Porque si viene alguien y nos habla de alguna de las cosas difíciles de explicar, pasamos de noche. ¿Es cierto lo que digo? O sea, somos nosotros los que debemos aprender a poner el sentido de modo que entendamos la lectura o lo que nos están enseñando. ¿Ya me entienden? Eso no lo puede hacer el maestro. Yo trabajo con una metodología que se llama The Bloom. Es una pirámide donde dice que lo que oímos retenemos el 20%. Lo que oímos y vemos ya retenemos un 20-25%. Y cuando ya ejercitamos es cuando llegamos al 60-70%. Y de lo que oímos, en un mes olvidamos el 80%. ¿Usted sabía eso? Son estudios. Yo trabajo mucho con pedagogía también para las clases. Y le digo, y en la palabra de Dios, todo eso aplica. Alguien me dijo una vez, pero eso es lo secular. Ah, sí, ¿será lo secular? O esto funciona con las cosas de la palabra de Dios. No es un estudio que lo que es teológico, escatológico, lo que usted quiera, pero son verdades de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por oír y oír y oír y oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y debiendo ser ya maestros, hay que enseñarles otra vez los primeros rudimentos de la palabra. Porque pasado tanto tiempo debieran de ser ya maestros, dice Pablo. Y hay que enseñarles otra vez lo primero, porque se están alimentando de leche y no pueden todavía recibir alimento sólido. ¿Será que este pasajito tiene un montón de cosas, hermano? Un pasajito, no he pasado de aquí y no he empezado el mensaje, porque el mensaje se llama las figuras de la palabra de Dios. Eso lo voy a empezar la otra semana, ya no nos va a dar tiempo. Pero vuelvo a resumir esto. Requiere nuestra atención. Tenemos que poner todo nuestro sentido para recibir la palabra, porque esa es la que nos va a hacer crecer. Mire, no sé si alguien ha tenido la oportunidad, yo la he tenido, y es durísimo de ver niños desnutridos. Es una cosa terrible, terrible. Ellos están creciendo atrofiados. Pero usted los viera, puede hacerse una clase de anatomía
con ellos. Recuerdan el holocausto nazi, cuando rescataron a muchos judíos, ¿cómo estaba? Eso es lo que produce lo que llamamos inanición. Eso es lo que destruye, no permite crecer ni desarrollar. Y eso pasa con la palabra de Dios. Yo me pregunto a veces, hermano, y perdóneme que sea tan duro, no estoy hablando de ustedes, sino de la iglesia en general, si nuestras iglesias o la iglesia en el mundo no se ve como el valle de los huesos secos espiritualmente. Solo dejo esa pregunta y a la otra semana empezamos con las figuras de la palabra. Vamos a empezar con 3 tipos de alimentos, pero me voy a detener aquí hoy. Amén.